Hola a todo el mundo y bienvenidos a el primer video de un evento de autoarqueología. Hoy Héctor Toriz y yo venimos aquí al Parque Naucali, ¿se llama esto? Parque Naucali, a el aniversario del Club de Autos Antiguos de Satélite. Vamos a ver qué nos encontramos. Se ve bastante nutridito el evento. Vamos llegando, así que vamos a ver qué vemos por allí. Bueno, soy fan empedernido del Ford 40 en cualquiera de sus formas, así que tenía que echarle un ojo a este coupé, business coupé, porque miren, trae la cajuela larga con cragas, sabes que ya les hace falta una pulida, pero no hay tos. Es una fórmula que no falla. Vean, este carro yo nunca lo había visto antes, nunca lo había visto en eventos ni nada. Y está bastante bien. Luego tiene esos detallitos por aquí y por allá. Le falta pulirse, por así decirlo. Pero el carro no está nada mal. Se ve bastante setentero con los craggers y la altura de camión. Porque pues le falta una achaparradita. Pero el coche, así como está todo. Yo lo traía de diario sin quejarme toda mi condenada vida. No me debería de estar riendo de esto, pero les juro que cuando lo vi me carcajé. Y bueno, para que no se quede en pura vulgaridad, aquí está el Chevrolet 56 que la trae, que está bastante bien. Miren este Duster tan extraño. Obviamente lo primero que me llamó la atención fue pues las salpicaderas ensanchadas y los rinesotes. Y luego vi esto. Y luego pues fui a checar a ver si era cierto. Y pues sí es cierto. El coche trae un 440. Sigue estando muy extraño, pero bueno, por lo menos sí es Big Block el carro. Vean nada más este Galaxy 63 convertible 390. Big Block. Pero lo que realmente me gustó, bueno, o sea, además de que este coche siempre me ha gustado mucho, el interior está bastante bien logrado, queda perfecto con la combinación de colores del coche, pero lo que realmente me gustó del coche fueron los rines cromados al revés, o sea, están montados en la parte interna de la cara del aro, digamos, para que la cara, el centro del ring quede más sumido. Un truco jodrodero que viene desde los años 50 y que a este coche, la verdad, se le ve bien rifado. Este Carmanguía está bien bueno. Es de los mejorcillos que hemos visto aquí en el evento de Naucali. A ver si se ve bien el interior, espero que sí. Está bastante bien tapizado. Está bastante bien ojalateado y pintado. Lo único que le hace falta a mi gusto es una bajadita al frente. Porque atrás está bien. Una bajada al frente y ya queda este coche para usarlo, no de diario porque no se podría usar porque sería muy chaparro, pero está muy bueno.
Uno de los coches más limpios y mejor logrados del evento, a mi gusto. Un Atlantic. Con 2 DBS. Discos perforados que espero que se alcance a ver en la toma. Altura perfecta. Automático. No creo que se vea. Están cañones los reflejos. Y está bastante bien logrado el coche. Vean. Perfecta la altura. Bueno, es inevitable ir a checar el swap meet y las chácharas, a ver qué tanto sale. Ya Toriz, que está aquí atrás, ya lleva algo ahí en la bolsa. Sí. Y ahora pues vamos a ver qué encuentro yo. Ni modo. Y ahora uno de mis coches favoritos de todo el evento. Si no es que el que a lo mejor me llevaría a mi casa. No, aunque esto trae frente de Lincoln, no es un Lincoln, es un Galaxy 500. Pero vean, bueno, además de del frente de Lincoln, que me gusta mucho, la altura del coche está perfecta. Y estos rines Vector de American Racing me tuercen, me encantan. Y además, o sea, el coche en general está muy bueno. Toldo de vinil, ventana ópera, también con el loguito de Lincoln, que de hecho creo que está como biselado ahí, está muy extraño, pero se ve a todo dar el detalle. El toldo de vinilo está muy bien aplicado. Y la trasera del coche, que aquí está, para que vean que sí es un Galaxy. Es un Galaxy con frente de Lincoln. Altura perfecta, rines perfectos, llantas perfectas, me encanta esta cosa. Me llamó la atención desde lejos por el color esta Renault 4, que está bastante bien restaurada. Me gusta mucho el tono, pero sobre todo me gustó de esta el toldo de lona, que considerando el modelo de coche que es, la verdad es que aunque no sea original, le queda muy bien. Y en general el coche está bastante bien. Muy bien restaurado, me gusta. Miren esto, de por sí ver una International Scout aquí en México, pues es difícil, pero ahora ver una así de modificada y sobre todo de bien lograda, porque está muy bien hecha. ¿Eh? Muy bien hojalateada, está bien. Me gusta la combinación de colores, el grafito de la carrocería con la jaula y el interior en rojo. Digo, es medio escandaloso, pero no me desagrada para nada. Me gusta aquí esta superficie para que la puedas ensuciar y la puedes lavar con la escoba. Y también me gusta que sí está bien armada para salir a todo terreno. Se medio alcanza a ver.
Y ahora vamos a verla por enfrente. Ay, ah. Aquí están los mejores rines que puede traer un Datsun 510 y no oigo discusión. Y bueno, fuera de los rines, el coche está bastante bueno de todos lados también. Nos quitamos del árbol y de los chilaquiles. Y aquí está la trasera. No te atravieses. Uno de los Mercedes que más me gusta de toda la historia de la marca, un Pagoda, que además está muy bien restaurado este que está aquí. Mira. Y también me gusta mucho la combinación de colores, plateada con este color así como beige, con toques cafés más oscurones. Y mira, condenado coche se ve nuevo. No está así perfecto, pero está perfecto para usarlo para todos lados. Ven nada más. Miren esto. Me llamó la atención esto de lejos. Pensé que era una Toyota porque pues las camionetas que ves así pues siempre son Toyotas. Pero no, esta es una Mazda B2600. Una Mazda serie B que yo nunca había visto una así levantada. Y además me gusta mucho que los accesorios y los rines y etcétera, etcétera son bastante correctos para el periodo de la camioneta. Esta es una de las que más me han gustado de todo el evento. Nos encontramos este Super B casi hasta el final del evento. Miren, ya por acá ya no hay nada, pero aquí está ese Super B que está muy street machinoso, ochentero, con los centerline, autodrags, las barras de tracción allá abajo. Y sobre todo me gustó las llantitas delanteras delgaditas, las Pizza Cutters Mickey Thompson. Y bueno, dice 360 six-pack. Permítome dudarlo, pero imagínense que si trajera un six-pack en el 360. Estaría cañón. Más gente con Dusters y Super Bs tiene que empezar a hacer esto. Vean, el spoiler delantero le cambia totalmente el carácter al coche. A mi gusto, uno de los mejores Javelins, no del evento, del centro de México. Me acuerdo perfectamente de ver este coche en revistas de los años 90 y estaba exactamente igual a como lo ven aquí. Con los rines HR noventerísimos, que son yo creo que su característica más distintiva. Y bueno, en general el carro, vean nada más. O sea, yo creo que si me dijeran, llévate un coche a tu casa, estaría entre este y el Galaxy negro con frente de Lincoln.
ratificando lo que estamos viendo. Y no es el único. Y bueno, fuera de los monitos, el coche está bien rifado. Vean esto. Y me gusta bastante la parrilla de AMX gringo. ¿Quieres que lo abra? Ah, claro que sí, si se puede. Muchas gracias. Sí, sí se ve así manchadito. Ah, está padre el interior, está súper bueno. Bien conservado. ¿Bien conservado o lo restauraron? No, retapizamos. Lo retapizaron. Y el tablero sí nada más lo pintamos. El tablero, se alcanza a medio ver así abajo del monito. Está bien, está bien, está bien. A ver. Miren el logo de BAM aquí en el centro del volante. Bien bueno el coche. Muy bien. Les quedó padre, ¿eh? La combinación de colores está bien padre, me gusta mucho. Si me dijeran, vamos a pintar un coche en café metálico con blanco, amarillo y naranja, dije yo, híjole, pero no. Ciérrale. Yo lo quería pintar negro mate, imagínate. No, sí. Quien no te haya dejado pintarlo negro mate, sí le atinó porque que se ve bien padre, o sea, armoniza muy bien, armoniza extrañamente bien. O sea, se ve bastante bien el carro. Paso, eso. Y bueno, pues con los rines American, pues no te equivocas. Muy bueno tu coche, muchas gracias. Bueno, así estuvo el asunto aquí en el aniversario del Club de Autos Antiguos de Satélite, creo que se llama. Y si no se llama así, bueno, pues que me disculpen. Nosotros ya nos vamos porque está el sol, pero así, pero grueso así. Pero antes de salirnos de aquí, pues vamos a ir a ver qué encontramos en el estacionamiento, porque pues ya saben que un video de autoarqueología de eventos, aunque sea el primero, no puede ser video de autoarqueología sin dar una vuelta de estacionamiento a ver qué encontramos. Nos vemos en el que sigue. Hallazgos del estacionamiento, un Galaxy Fastback que pide a gritos Kragers, pero no está mal. Un Fairmont con lo que creo que son rines de Marquis o de Fairmont Elite 2. A ver quién confirma de qué son estos rines en los comentarios. Y en general el carro está súper bueno.